Este tipo de guión, por su longitud mínima real de 6.000 a 7.000 palabras, no puede entregarse técnicamente en un solo mensaje sin romper límites de plataforma. Para mantener calidad, coherencia, profundidad psicológica y estilo profesional real de voz en off larga, lo correcto es entregarlo por partes continuas. Voy a empezar con parte 1 del guión completo, escrita exactamente con el estilo que pediste. Narración continua, sin títulos, sin secciones, sin estructura visible, sin listas, sin introducciones técnicas, sin lenguaje artificial, sin repetición, con tono psicológico, íntimo, profundo y envolvente. Cuando diga continúa, tú solo escribes parte 2. Y sigo inmediatamente desde la última frase, sin cortes narrativos. Aquí comienza. Hay silencios que no suenan a nada, pero pesan más que cualquier palabra. Cambios que no se ven, pero se sienten. Distancias que no se anuncian, pero se instalan. Y casi siempre empiezan igual, no con una discusión, no con una traición, no con un conflicto visible, sino con una sensación interna que se apaga lentamente dentro de ella. Al principio no hay señales claras, no hay rechazo directo, no hay frialdad evidente. Todo parece normal desde fuera, las conversaciones siguen existiendo, los mensajes siguen llegando, la rutina se mantiene, pero algo interno empieza a desconectarse en un lugar donde nadie más tiene acceso. No es una decisión consciente, no es un plan, no es una estrategia, es un proceso emocional silencioso. Porque una mujer no se desconecta de golpe, se va desconectando por capas. Primero deja de sentir curiosidad, luego deja de sentir expectativa, después deja de sentir resonancia emocional y solo al final, cuando todo eso ya se ha apagado, llega la distancia visible. Lo más confuso para quien está del otro lado es que no hay un momento exacto que se pueda señalar con el dedo, no hay una escena concreta que explique todo, no hay una frase que marque el quiebre. Lo que hay es una acumulación invisible de microexperiencias emocionales que van modificando su percepción interna sin que ella misma siempre se dé cuenta. Al principio todavía sonríe, todavía responde, todavía está presente, pero su mente ya no se activa igual, ya no anticipa, ya no proyecta, ya no imagina, ya no siente esa vibración interna que antes aparecía sin esfuerzo, y cuando eso ocurre, el vínculo empieza a transformarse, aunque por fuera todo parezca igual. Muchas personas creen que la desconexión femenina ocurre cuando aparece alguien más, pero en la mayoría de los casos no es así. Primero ocurre el apagado interno, primero ocurre la desconexión emocional y solo después, cuando ya no hay vínculo interno, aparece la apertura hacia otras opciones, no como traición, sino como consecuencia natural de una mente que ya no está emocionalmente anclada. El cerebro femenino funciona de una forma profundamente asociativa. No se vincula solo a personas, se vincula a estados emocionales. No se apega solo a un individuo, se apega a cómo se siente dentro del vínculo. Seguridad, calma, emoción, validación, tensión emocional, conexión, presencia, coherencia. Cuando esas sensaciones se mantienen, el apego crece. Cuando se debilitan, el apego empieza a disolverse, no porque falte amor necesariamente, sino porque falta activación emocional. Hay una diferencia enorme entre cariño y conexión, entre costumbre y vínculo, entre cercanía y deseo emocional. Una mujer puede seguir queriendo a alguien y aún así empezar a desconectarse internamente, porque el cerebro no responde solo al afecto, responde a la experiencia emocional constante. Imagina a una mujer que al inicio de una relación se siente vista, escuchada, comprendida,
Siente que hay presencia emocional real, que hay atención genuina, que hay interés auténtico. Su sistema nervioso se relaja, su mente se abre, su cuerpo se siente seguro, su emocionalidad se activa. Eso crea vínculo, pero con el tiempo, si esa experiencia se vuelve mecánica, predecible, plana, sin estímulo emocional, sin novedad psicológica, sin profundidad emocional, algo empieza a cambiar. No de forma dramática, de forma sutil. Empieza a pensar menos, a sentir menos, a anticipar menos, a invertir menos energía emocional. Y aquí ocurre algo clave. La desconexión no empieza por lo que la otra persona hace mal, sino por lo que deja de generar emocionalmente. No es el error puntual, es la pérdida de sensación. La mente no se apega a personas, se apega a estados internos. Cuando esos estados desaparecen, el vínculo se debilita aunque la persona siga ahí. Muchas veces ella no sabe explicarlo. Si alguien le preguntara por qué se siente diferente, no tendría una respuesta clara. Diría frases vagas. No sé, algo cambió. Ya no me siento igual. No es lo mismo, porque no es una causa racional, es una percepción interna. Su sistema emocional empieza a desconectarse antes que su mente consciente lo entienda. Empieza a haber menos ilusión, menos proyección, menos fantasía emocional, menos expectativa. Ya no imagina escenas futuras, ya no construye internamente, ya no siente esa chispa silenciosa que antes aparecía sola. Y cuando eso ocurre, el vínculo empieza a transformarse en algo más plano, más neutro, más funcional. Aquí es donde muchas relaciones se rompen sin conflicto, sin pelea, sin traición, sin drama. Simplemente se enfrían. Ella no se va porque haya odio, se va porque ya no hay activación emocional interna. La desconexión es silenciosa porque ocurre dentro. Desde fuera, la otra persona sigue viendo a la misma mujer, pero por dentro ya no está en el mismo lugar emocional. Aquí entra un mecanismo psicológico profundo. El cerebro femenino prioriza coherencia emocional. Necesita sentir que lo que vive internamente coincide con lo que experimenta externamente. Cuando esa coherencia se rompe, cuando la emoción ya no acompaña a la relación, el sistema interno empieza a desconectarse para protegerse. No es castigo, no es manipulación, no es estrategia, es regulación emocional. Es el cerebro diciendo, esto ya no me activa, ya no me estimula, ya no me conecta, ya no me nutre emocionalmente. Y entonces empieza la retirada interna, primero emocional, luego psicológica, después conductual. Pero para cuando se vuelve conductual, el proceso ya lleva tiempo ocurriendo por dentro. Ella empieza a responder diferente, empieza a involucrarse menos, empieza a invertir menos energía, empieza a estar pero sin estar del todo. Y lo más difícil de entender es que muchas veces ella no quiere que ocurra, no decide desconectarse, simplemente se da cuenta de que ya no siente lo mismo. El deseo emocional no se controla, la conexión no se ordena, la atracción interna no se impone. La mente responde a estímulos emocionales reales, no a obligaciones. Cuando la experiencia emocional deja de nutrir, el sistema se apaga solo. Este es el punto donde muchas personas se confunden y empiezan a buscar culpables, explicaciones externas, razones visibles, pero el verdadero proceso es interno, lento y silencioso. No ocurre de un día para otro, no ocurre por un evento, no ocurre por una sola acción, ocurre por acumulación, pequeñas desconexiones repetidas, pequeñas decepciones emocionales, pequeñas ausencias emocionales, pequeñas incoherencias, pequeñas pérdidas de presencia,
pequeñas rupturas de conexión, nada grande, todo sutil, todo acumulativo, hasta que el sistema interno ya no responde igual. Y cuando eso pasa, la mujer no se va de golpe, primero se va por dentro, y cuando finalmente se va por fuera, la relación ya había terminado emocionalmente hace tiempo. Aquí se crea una de las mayores confusiones en las relaciones. La persona cree que la pérdida ocurrió al final, cuando en realidad ocurrió mucho antes, en silencio. La desconexión femenina rara vez es impulsiva, es progresiva, es interna, es silenciosa. Es invisible hasta que ya es irreversible, y no nace del rechazo, sino del vacío emocional, de la ausencia de sensación, de la pérdida de resonancia, de la desconexión interna. Porque cuando una mujer deja de sentir emocionalmente, deja de vincularse internamente, y cuando deja de vincularse internamente, todo lo demás cae solo, no por maldad, no por frialdad, no por egoísmo, sino por funcionamiento psicológico natural. El cerebro se vincula donde hay activación emocional, se desconecta donde hay neutralidad emocional, y nadie puede forzar a su mente a sentir lo que ya no siente. Esto no significa que el vínculo nunca fue real. Significa que la experiencia emocional cambió. La desconexión no es falta de amor necesariamente, es pérdida de conexión emocional activa. Son cosas diferentes. Amar es recordar, conectar es sentir. Y cuando la conexión se apaga, el amor solo no sostiene un vínculo vivo. Aquí es donde muchos intentan forzar la relación, intentan recuperar lo externo, pero el problema es interno, porque no se trata de palabras, no se trata de promesas, no se trata de esfuerzos visibles, se trata de lo que su sistema emocional percibe, de cómo se siente internamente al estar con esa persona, de qué se activa en su mente, de qué se despierta en su cuerpo, de qué emociones se generan en su presencia. Si eso ya no ocurre, la desconexión ya empezó. Y una vez que el cerebro aprende a no activarse, es muy difícil revertirlo, porque el sistema nervioso aprende asociaciones emocionales, aprende qué estímulos generan conexión y cuáles no. Cuando aprende que ya no hay resonancia, empieza a apagar la respuesta. Esto no es consciente, es automático, es biológico, es emocional. Y aquí está la parte más dolorosa. Muchas veces la otra persona no hizo nada grave, no hubo abuso, no hubo traición, no hubo daño evidente, solo hubo pérdida de conexión emocional. Y eso es suficiente para que la mente se desconecte, porque el cerebro no se queda donde no siente. Y la mente femenina, especialmente, no sostiene vínculos donde ya no hay activación emocional profunda, no por crueldad, sino por coherencia interna, porque quedarse donde ya no se siente conexión genera disonancia interna, genera vacío, genera desconexión interna, genera malestar emocional y el sistema busca equilibrio. Por eso la desconexión ocurre antes de la ruptura, antes del alejamiento, antes del cambio visible. Primero se va por dentro, luego se va por fuera. Y cuando la otra persona lo nota, el proceso ya está avanzado. Esto explica por qué muchas separaciones parecen repentinas, pero no lo son. Son silenciosas, lentas, internas, invisibles, hasta que ya no lo son. Y aquí empieza el verdadero problema, cuando alguien intenta reparar lo externo sin entender lo interno, porque no se trata de presencia física, no se trata de mensajes, no se trata de tiempo juntos, no se trata de atención superficial, se trata de conexión emocional real, de resonancia, de profundidad, de presencia psicológica, de vínculo interno. Sin eso, todo lo demás es estructura vacía. La desconexión femenina no es ausencia de amor,
esa ausencia de conexión emocional viva. Y cuando eso se pierde, la relación ya no se siente igual. Continuamos exactamente desde donde quedó, sin reinicios ni repeticiones. Cuando el sistema emocional ya ha empezado a desconectarse, algo muy particular ocurre en su mundo interno. Ella sigue estando ahí, pero ya no se siente dentro del vínculo de la misma manera. Es como si observara la relación desde una ligera distancia emocional que antes no existía. No es frialdad consciente, es un cambio en el punto desde el que percibe. Antes, cada interacción tenía peso, cada gesto era interpretado, cada palabra resonaba. Ahora muchas cosas pasan sin dejar huella, no generan reacción interna, no despiertan emoción, no activan pensamientos posteriores. Y eso es una señal profunda de desconexión emocional, cuando lo que ocurre ya no se queda en la mente. Ella puede escuchar, asentir, responder, incluso reír, pero por dentro ya no se mueve nada. No hay eco emocional, no hay replay mental, no hay anticipación, no hay ese pequeño impulso interno que hace que alguien piense en el otro sin darse cuenta. El cerebro deja de asociar la presencia con emoción. Y cuando eso ocurre, el vínculo empieza a volverse funcional en lugar de emocional. Aquí aparece una diferencia crucial que muchas personas no perciben. Una mujer puede comportarse correctamente, incluso cuando ya no siente conexión. Puede seguir siendo amable, puede seguir siendo respetuosa, puede seguir cumpliendo acuerdos, pero la implicación emocional ya no está. Eso genera una sensación extraña del otro lado. Algo no encaja, pero no hay nada concreto que señalar. No hay reproches claros, no hay actitudes abiertamente negativas. Solo hay una sensación difusa de distancia, porque la desconexión no siempre se expresa como rechazo, a veces se expresa como neutralidad. Y la neutralidad emocional es uno de los estados más peligrosos para un vínculo. El rechazo todavía implica emoción, la neutralidad no. Cuando una mujer empieza a sentirse neutral, su mente deja de invertir energía emocional. Ya no analiza tanto, ya no se cuestiona, ya no intenta comprender, ya no busca reparar. Simplemente observa, y esa observación pasiva es una antesala clara del desapego. Internamente empiezan a aparecer pensamientos que antes no existían, no de forma dramática, sino silenciosa. Pensamientos como antes esto me importaba más, ya no me afecta, podría estar sola y estaría igual. No siento esa necesidad de compartirlo todo. No son pensamientos que ella busque. Surgen solos, porque la mente empieza a recalibrar el vínculo. El cerebro humano siempre está evaluando costos emocionales y beneficios emocionales, incluso cuando no somos conscientes de ello. Cuando el balance deja de ser positivo, el sistema empieza a retraerse. Y aquí ocurre algo clave. Muchas veces ella no se da permiso consciente para desconectarse. Incluso puede sentirse culpable por no sentir lo mismo. Puede intentar forzarse a sentir. Puede decirse a sí misma que debería valorar lo que tiene. Puede compararse con otras personas que están peor. Puede racionalizar, pero la emoción no obedece a la razón. La conexión emocional no se negocia. El cuerpo no responde a argumentos. El sistema nervioso no se activa porque algo sea correcto, lógico o conveniente. Se activa porque algo genera resonancia interna, y cuando esa resonancia desaparece, la mente empieza a retirarse aunque la voluntad quiera lo contrario. Aquí es donde aparece un fenómeno muy común. Ella empieza a estar más en su mundo interno cuando está con la otra persona. Se distrae más, se va más a su cabeza, está físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar. No porque
porque no le importe la persona, sino porque su mente ya no se ancla ahí. El vínculo deja de ser un punto de referencia emocional, y cuando un vínculo deja de ser referencia, deja de ser hogar emocional. Esto no ocurre porque la otra persona sea mala, o insuficiente, o haya fallado de forma evidente, o no sea valiosa, o no sea querida, o no sea importante. Ocurre porque la dinámica dejó de generar el estado interno que su sistema emocional necesita. A veces por exceso de previsibilidad, a veces por falta de presencia emocional real, a veces por pérdida de tensión emocional, a veces por desconexión comunicativa, a veces por rutina emocional, a veces por ausencia de profundidad, a veces por sensación de estancamiento, a veces por falta de coherencia entre palabras y acciones, a veces por sentirse emocionalmente sola dentro del vínculo. No hay una sola causa, hay un patrón interno que se debilita. Y lo más delicado de este proceso es que, desde fuera, puede parecer que ella está bien, incluso puede parecer más tranquila, menos demandante, menos reactiva, menos intensa, pero esa calma no siempre es bienestar. A veces es retirada, a veces es desconexión, a veces es el silencio previo a la salida. Cuando una mujer deja de reclamar, deja de pedir, deja de insistir, deja de confrontar, deja de intentar, no siempre es porque todo esté bien. Muchas veces es porque ya no siente que valga la pena invertir energía emocional. El reclamo es una forma de vínculo, la indiferencia no. Y cuando ella entra en indiferencia emocional, el vínculo ya está debilitado profundamente. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. La mente empieza a abrirse a nuevas posibilidades, no porque esté buscando activamente a alguien más, sino porque ya no está cerrada emocionalmente. Antes, su mundo emocional estaba ocupado, su energía estaba anclada, su atención estaba dirigida. Ahora hay espacio, y donde hay espacio emocional puede entrar cualquier estímulo, una conversación casual, una nueva dinámica, una sensación distinta, una presencia diferente, una energía nueva. No porque esté buscando reemplazar, sino porque su sistema ya no está comprometido emocionalmente. La desconexión no crea inmediatamente otro vínculo, crea disponibilidad interna, y esa disponibilidad cambia todo. Ella empieza a sentirse menos definida por la relación, menos identificada con el rol, menos anclada a la idea de nosotros, más conectada con su individualidad, no de forma rebelde, de forma natural. Es un reajuste interno. Y muchas veces, cuando la otra persona empieza a notar este cambio, ya es tarde para intervenir desde lo externo, porque el proceso no empezó fuera, empezó dentro, empezó en cómo ella se sentía, en cómo su cuerpo respondía, en cómo su mente asociaba, en cómo su sistema emocional se activaba. Y una vez que esa activación se apaga, no vuelve con palabras, vuelve solo con experiencia emocional real. Pero aquí está la dificultad. No se puede forzar una experiencia emocional, no se puede pedir conexión, no se puede exigir deseo, no se puede negociar activación emocional. O ocurre o no ocurre. Por eso muchas relaciones entran en un punto muerto silencioso. Nadie hace nada malo, nadie hiere, nadie traiciona. Simplemente la emoción se fue apagando, y cuando la emoción se va, el vínculo se sostiene solo por estructura, por costumbre, por historia, por miedo, por comodidad, por responsabilidad, por apego, pero no por conexión viva, y eso, tarde o temprano, genera una ruptura interna, porque vivir sin conexión emocional genera vacío, y el sistema busca llenarlo, no siempre con otra persona, a veces con distancia, a veces con soledad, a veces con independencia.
a veces con silencio, a veces con retiro, pero siempre con movimiento, porque la mente no se queda donde ya no siente. Aquí es importante entender algo fundamental. La desconexión femenina no es una traición silenciosa, es una respuesta adaptativa. El sistema emocional se protege cuando deja de recibir lo que necesita, no castiga, no manipula, no planifica, se retrae. Y cuando se retrae lo suficiente, ya no puede volver al mismo lugar. Por eso muchas mujeres dicen, después de terminar una relación, lo intenté todo, aunque desde fuera no parezca así, porque el intento ocurrió internamente durante mucho tiempo antes de que el vínculo se rompiera por fuera. Intentó sentir, intentó reconectar, intentó justificarse, intentó adaptarse, intentó esperar, intentó convencerse, pero el cuerpo no respondió, y cuando el cuerpo no responde, la mente se rinde. Aquí está una de las verdades más incómodas de las relaciones. No todo se rompe por errores visibles. Muchas cosas se rompen por ausencia emocional, por no sentirse vista, por no sentirse sentida, por no sentirse conectada, por no sentirse emocionalmente viva dentro del vínculo. Y eso no siempre es culpa de alguien. A veces es incompatibilidad emocional, a veces es desgaste, a veces es desconexión progresiva, a veces es evolución en direcciones distintas, pero el resultado es el mismo. La mente se va, primero en silencio, luego en distancia, después en acción, y cuando finalmente se verbaliza, ya no hay marcha atrás, porque la desconexión femenina, una vez consolidada, no suele revertirse, no porque no haya amor, sino porque ya no hay activación emocional, y sin activación no hay vínculo vivo.